honrar a Dios y hacer discípulos tiene que ver con la visión que nosotros tenemos aquí en Campeones para Cristo. Es nuestra visión honrar a Dios y hacer discípulos. Pero ¿por qué honramos a Dios? No podemos honrar a Dios si no sabemos quién es Él. Y quiero citar el verso que ustedes tienen en pantalla que dice: pero estas cosas, hablando de todo lo que se ha escrito acerca de Jesucristo, toda la Biblia habla acerca de Cristo. Y la palabra dice acá en Juan capítulo 20, el verso 31, dice: pero estas cosas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es muy importante este pasaje, porque lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros conocemos acerca de la palabra, de las escrituras, de la Biblia, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Amén. Es así, es así. Y dice, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, una vez que creemos en Él, dice, tengáis vida en su nombre. Porque la vida está en su nombre. Fuera de Él no hay vida. Amén. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él, cualquier cosa que el ser humano está viviendo es una apariencia, pero déjenme decirlo de una manera un poco fuerte quizá, es una estafa. Fuera de Él, la vida que se puede vivir es una estafa. Esa no es la vida fuera de Cristo, fuera de Dios, no es vida. No es vida. Diga conmigo, no es vida. No es vida. Y esto es verdad, y vamos a explicarlo por qué. Pero Jesús dijo algo muy cierto cuando un hombre se acercó a decirle: Señor, déjame enterrar. Le dijo primero a mi madre y a mi padre y te seguiré. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es posible si los padres de este hombre aún no habían muerto? Pero él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que el Señor ahí les está diciendo es que hay gente que está muerta en vida, que tienen vida, pero están muertos. Caminan, pero están muertos. ¿Y muertos por qué? Porque la palabra muerte significa separación de Dios. El hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar esa situación. Cuando Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme, lo que Él estaba diciendo es: ellos ya están muertos. Que se mueran físicamente es cuestión de tiempo nada más. Suena un poco duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Porque hay gente que está viviendo, pero su vida no es lo que ellos hubieran querido. Y ellos saben, la mayoría de personas saben en el mundo, que la vida que viven no es todo. O sea, ellos se dan cuenta y llega un momento a pensar de que esto no es todo. Todo cansa cuando tienen logros, objetivos, pero también hay frustraciones, pero hay ciclos que se repiten vez tras vez en la vida de la gente. Y cuando la persona comienza a meditar acerca de su vida, realmente se da cuenta que muchos de ellos están viviendo sin sentido. Mucha gente está viviendo sin sentido. Y muchos por esa misma razón adoptan una religión. Mi esposa me estaba contando algo muy interesante, porque ella tuvo una salida con sus compañeros de la universidad y tuvieron una reunión. Pero lo que me estaba contando era acerca de uno de los maestros, cómo este hombre se declara ateo. Pero literalmente la religión de este hombre es lo que él está haciendo. Él es un coaching, pero su enfoque es el PNL, programación neurolingüística. ¿Y por qué este hombre cree y sigue lo que está haciendo?
porque le trae respuestas. Mucha gente cuando está muerta en vida comienza a adoptar una religión. Adopta una religión, y la religión puede ser una filosofía, ojo. Puede ser una filosofía de vida, porque a veces cuando pensamos en religión, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué podría ser? Una imagen. Pensamos en un ídolo, una iglesia. Pero en realidad, una religión es cualquier cosa que el hombre hace para adorar y no se da cuenta que lo está adorando. Puede ser una filosofía, puede ser un estilo de vida, puede ser una manera, una forma en su propia vida. ¿Y por qué se presentan este tipo de cosas? Para distraer la mirada de quien tenemos que poner la mirada. La Biblia nos está diciendo aquí, pero estas cosas, o estas se han escrito, dice, para que creáis, dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Él sea el Cristo? Y añade, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay gente que hoy en día no tiene vida, que está viviendo simplemente una fantasía, una ilusión. Y Dios quiere cambiar esa realidad. Cuando le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme, el Señor quería cambiar su vida de este hombre. ¿Por qué le dijo, Señor, déjame enterrar a mis padres y a mi madre? Antepuso una situación, lo que él creía importante, pero Dios le está mostrando lo que verdaderamente es importante. Y las Escrituras nos van a revelar vez tras vez, desde Génesis a Apocalipsis, nos van a revelar a Cristo. Para honrar a Dios, primero que nada yo tengo que saber quién es Dios. ¿Y por qué es que tengo que honrarle? Para ello debemos tener el fundamento correcto. Diga conmigo, el fundamento correcto. Si tengo el fundamento correcto, todo lo que yo construya a partir de ese fundamento será conforme al fundamento. Pero se puede construir mal a partir de un mal fundamento también. Esto es muy común, porque se puede construir mal. ¿Amén? ¿Qué es el fundamento? Vamos a 1 Corintios 3:11, por favor. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que saber quién es Cristo. Y si bien es cierto, históricamente todo el mundo conoce a Cristo. Y de manera religiosa también mucha gente conoce a Cristo. Jesucristo influyó en el mundo entero y realizó obras mucho mayores que cualquier otra persona. A pesar de que solamente estuvo en la tierra 33 años aproximadamente, Él es la figura principal de la historia, porque a partir de Cristo se da antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y aunque Él nunca escribió un solo libro, Él es la figura de quien más se ha escrito y aún se sigue escribiendo. Él ha influenciado en la vida de mucha gente. Gente importante, aunque todos son importantes, pero de reyes, generales, y ha cambiado a muchos hombres. Ha cambiado muchas vidas. En cada lugar donde se ha escuchado el Evangelio, es decir, se ha escuchado acerca de Cristo, porque Cristo es el Evangelio, ese lugar ha cambiado y ha mejorado. Entonces, ¿quién es este Jesús que cualquiera que lo encuentra comienza a hallar paz, comienza a hallar propósito y se comienza a cumplir la Escritura? Lo que está escrito en la Biblia, se comienza, las promesas que están ahí, cuando una persona sigue a Cristo, todas esas promesas comienzan a cumplirse en la persona que comienza a seguirlo. Más asombroso es el hecho que aunque la gente no pueda saber
lo que pasará en el futuro. Es decir, no sabemos lo que va a pasar de acá a 5 minutos o 10 minutos. Podemos especular acerca de ello, ¿verdad? Pero no podemos conocer el futuro. Pero sin embargo, hubieron más de casi 300 profecías que nos hablaron miles de años, cientos y miles de años antes de que Jesús venga. Hubieron profecías que nos hablaron de Él. Si comenzamos a hacer un análisis entre todas las religiones y el cristianismo y lo que dice la palabra de Dios, todas las religiones apuntan a lo moral y a lo ético. Todas te dicen, pórtate bien. Todas te dicen, no hagas daño. Todas te instruyen a que tú te conduzcas bien. Pero ninguna le da al hombre la razón de su existencia. Ninguna le explica al hombre por qué el hombre está aquí en la tierra. El único libro que hace eso es la Biblia, la palabra de Dios. Y ese libro es Cristo Jesús. Esa palabra se hizo carne en Él. Y Él vino y habitó entre nosotros. A mí me encanta. Porque por más de 300 años predijeron la venida de Cristo. Por más de cientos o miles de años atrás hablaron acerca de su venida. ¿Quién es Jesucristo en el mundo? Vamos a leer Juan 14 y voy a leer desde el verso 6 al verso 10. Dice la palabra: Jesús les dijo, o le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 dice: si me conocieras, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estamos hablando de que Jesús está con los discípulos, con sus discípulos, y se está presentando. Le está mostrando quién es Él. Pero Felipe tenía una duda y le dice: solamente muéstranos al Padre y te creo. Creo todo lo que la Escritura dice acerca de ti. Creo todas las profecías que hablan acerca de ti, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió en el verso 9: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Estoy contigo. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Poderoso, ¿verdad? Dice que Él hace las obras. El Padre. Porque Jesús no hablaba por su propia cuenta, ni hacía lo que a Él le parecía, sino que el Padre que vive en Él comienza a hacer las obras. Y si bien es cierto, lo que Dios quiere es cambiar nuestra vida. Amén. Amén. ¿Por qué cambiar nuestra vida? Porque, hermanos, nosotros necesitamos ser cambiados. Cuando yo me miro al espejo, o cuando comienzo a revisar todos los días, cada día mi vida, yo digo: Señor, tengo que cambiar esto. Tengo que seguir cambiando. Y yo sé que en mi propia forma no puedo, pero le pido al Señor: Señor, haz tú en mí. Es interesante cómo Dios quiere involucrarse en la vida del hombre. Y lo hace. Y lo hace. Entonces, voy a mencionar algunas de las profecías que hablaban acerca de Jesucristo. Por ejemplo, su nacimiento. Isaías 7:14 dice que hablaba acerca de su nacimiento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Una vez un muchacho me pregunta: pastor, ¿y por qué si en el Antiguo Testamento, en Isaías, dice ahí que el nombre de Cristo iba a ser Emmanuel, por qué se llamó Jesús? ¿Les han hecho a ustedes alguna vez esa pregunta?
¿No? ¿Por qué se llamó Jesús? Da la impresión como que hay una contradicción, pero la Biblia no se contradice. Lo que está diciendo es que, y le va a poner por nombre Emmanuel, pero se está refiriendo a Dios con nosotros. Y el deseo que Dios tiene es que nosotros aprendamos a caminar con Él, Dios con nosotros. Que Dios con nosotros, es decir, Emmanuel, sea un testimonio continuo en nuestras vidas. Jesús, Dios, no es como por ejemplo, ¿no? Termina el servicio y cada uno se va a su casa y agarra uno, digamos, ¿no? Cojo las llaves del carro y uso el carro para movilizarme a la casa o para movilizarme al lugar donde tengo que ir y dejo el carro y luego continúo mi camino y el carro se queda, ¿verdad? A veces, muchas veces, el ser humano, sin darse cuenta, es la manera como camina con Dios. Lo usan cuando lo necesitan. Pero en el momento indicado, una vez que ya está, lo deja a un costado y continúo caminando mi vida. ¿Hay Emmanuel ahí? No. No, porque Emmanuel es Dios conmigo, Dios contigo, es Dios con nosotros, caminando de una manera continua. Eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a caminar con Él de una manera continua. Él no se queda afuera nunca. Él siempre está conmigo, Él siempre está contigo. Amén. A mí eso me trae mucha paz, de saber que Él está conmigo. Que no tiene nada que ver conmigo, o sea, Él está conmigo, no sé si lo entiendes. Él conmigo. O sea, no es que yo escogí, es como Alejandro, yo lo llevo de la mano a mi hijo y camino yo con él. Si él no quiere andar, no me importa, yo camino con él. ¿Me dejo entender? Eso a mí me trae mucha alegría, saber de que Dios está conmigo, Él se mueve conmigo. La promesa de Dios fue esa: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Él no nos ha dejado ni desamparados ni huérfanos. Él está con nosotros, pero tenemos que aprender a caminar de esa forma, con Él. Entonces, dice que por tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá. Una virgen concibió, amén, por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. También fue profetizada su niñez. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Isaías 11:1. Pero la palabra también está profetizada también la muerte del Señor Jesús. Ciertamente dice, llevó él, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, es decir, por mi causa, molido por nuestros pecados, es decir, por nosotros. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que es la condición en la que el hombre está ahorita en el mundo. Cada cual está por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el castigo vino sobre él. Y cuando miramos la palabra en el Salmo 22, vamos ahí un ratito, por favor, al Salmo capítulo 22. La palabra también profetizó, la Escritura también profetizó la cruz de Cristo, la crucifixión. Y es justamente lo que Él está hablando cuando está en la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque estaba cargando el pecado de la humanidad en ese momento. Dios mío,
Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos en las manos y en los pies de Cristo. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre y mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y continúa, ¿verdad?, este pasaje, este salmo. Pero este salmo nos habla de la crucifixión de Cristo, el padecimiento de nuestro Señor en la cruz. Ahora, ya estaba profetizado. Más de 1000 años estaba profetizado. Es extraordinario porque yo no puedo saber lo que va a pasar mañana, y ninguno de ustedes. Como lo decíamos la semana pasada, nadie puede controlar el destino, lo que va a ocurrir. Y todo el mundo quisiera saber lo que va a ocurrir. Pero la Biblia es el único libro que nos habla de Dios, el plan de salvación de su Hijo Jesucristo, y cómo es que nosotros tenemos que honrarle a Él. Tenemos que honrarle, tenemos que aprender a conocer quién es Cristo. También la palabra nos habla de su resurrección. En el mismo Isaías, capítulo 26, verso 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. No solamente se anuncia la resurrección de Cristo, sino también se anuncia la resurrección por venir, la que se dio con Cristo Jesús. Cuando Él resucitó, muchos santos que habían esperado en Él también resucitaron con Él. Ahora, Jesús no es solamente cualquier persona. Como en esta mañana estaba haciendo zapping y de casualidad escucho a no era un sacerdote, sino parece que era un sacerdote que había sido excomulgado, que le estaban haciendo un reportaje, y cuando habló de Jesús, del Señor, se refirió a Él con tanta irreverencia. Y yo digo, este hombre está tratando de profesar a Dios, o cree que está profesando a Dios, y no sabe quién es Él. Porque si Él supiera quién es Jesús, no podría hablar con tanta irreverencia.
acerca de Cristo. Porque hermanos, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces es inevitable que una persona que acepta a Jesús hayan resultados y cambios en su vida. ¿Qué hizo Jesús? Había un problema en la humanidad. El problema de la humanidad está en Génesis, pero Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre fue separado de Dios. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis 3, cuando vemos que Satanás tentó a Adán, a Eva, ¿no? Y ambos cayeron. Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y fue separado de Dios por su desobediencia. El problema de la humanidad es que producto de esto el hombre cayó bajo maldición. Y el hombre no lo sabe, el hombre que no conoce a Dios no lo sabe, pero es un hijo del diablo. Es un hijo espiritualmente hablando, es un hijo de Satanás. Por eso Juan 8:44 nos dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dice a los judíos, pero también está hablándole a la humanidad. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Juan 8:44 dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando una persona es llevada por sus pasiones desordenadas o por la influencia que tiene su pecado, está cumpliendo los deseos de su padre espiritual. Por eso es que Jesús, cuando le dice vosotros sois de vuestros padres el diablo, no es un insulto lo que está haciendo. Lo que está haciendo es, les está diciendo una verdad espiritual. Entonces, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, sus vidas cayeron bajo el control de Satanás, y todas las generaciones después de ellos están bajo el control espiritual del enemigo. Pero esto no es solamente que el hombre cayó bajo el control de Satanás, sino que Romanos 6:23 nos habla de que la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, eso significa que el hombre lo único que le corresponde es la separación eterna. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con este problema? ¿Cómo es que Jesús entra a tallar dentro de esto que ha ocurrido? La Biblia dice que Dios, para solucionar ese problema, el Verbo se hizo carne. Vamos a ir rápidamente, vamos a Juan capítulo 1, verso 1. Y lo voy a leer rápidamente. Dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Está hablando de Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el Verbo. En Él, dice, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es que en Él estaba la vida? Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7, la Biblia dice que Él sopló aliento de vida. La vida que el hombre tenía era la comunión que tenía con Dios. Por eso dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién es Juan? Está hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista representa la ley. Representa la ley, todos los mandatos y los decretos que Dios da. Porque Juan era no solamente quería y trataba de cumplir la ley con excelencia, sino que instaba a todo el mundo a arrepentíos. Raza de víboras, le decía a los fariseos, ¿no? Que se arrepientan de su pecado. Tienen que arrepentirse. Entonces dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, que representa la ley. Pero Dios envió la ley. ¿Por qué?
Este vino como testigo. Testigo para dar testimonio de la luz. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos ayuda a venir a Cristo. La ley también nos sirve como testimonio, a fin de que todos creyeran por medio de él. La ley es el ayo, dice, o es la guía que nos lleva a Cristo. Dice, él no era la luz, sino un testigo de la luz. Hablando de Juan el Bautista. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Amén. La luz verdadera, es decir, Cristo. En el mundo estaba y el mundo, por él fue hecho. Así es, por él fue hecho, ¿no? Por medio de él. Pero el mundo, que dice, no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos, dice, los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre se les dio esa potestad. Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Que Jesús vino justamente para dar testimonio de quién es Dios. Pero Jesús también vino a destruir las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? Las obras que Satanás ha ejercido en la vida de mucha gente. Mucha gente está sufriendo por las obras de Satanás en su vida. Pero Jesús es la única provisión para el problema de la humanidad. Ahora, Dios preparó en él la salvación. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque él mismo dio testimonio acerca de sí mismo, de quién es Jesucristo. Él dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Él también dijo que quien le veía a él, veía al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el Señor Jesús. Y Jesús también dijo que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Tú no vas a encontrar un solo versículo en la Biblia donde se le haya dado autoridad, toda autoridad y todo pleno poder a otra persona que no sea Cristo. Cristo sí lo delegó a sus discípulos en su nombre, pero no existe otra persona en el mundo a quien Dios le haya dado todo poder, todo dominio y toda autoridad. Esto es muy importante, porque a veces nosotros podemos pretender recurrir a alguien que no tiene autoridad. Y eso es lo que pasa con las diferentes religiones. Viene a mi mente la parábola del juez injusto. ¿Por qué viene a mi mente la parábola del juez injusto? Porque en la parábola del juez injusto nosotros conocemos una historia de una mujer que se acerca a un juez que es injusto, que no teme a Dios y que hace lo que se le da la gana. Pero ella va a él y le pide que le haga justicia. Insiste con él y le pide que le haga justicia. ¿Por qué esta mujer se acerca a él? Porque él es el único que podía hacerle justicia por la autoridad que él tenía. El juez injusto, a pesar de su condición, que era injusto, era el que tenía el poder y la autoridad para hacer justicia. Porque si ella se acercaba a otra persona que no era el juez a pedir justicia, ¿iba a obtener justicia? No podía obtener justicia, porque el que le puede dar justicia es solamente ese hombre, que es injusto, que no teme a Dios, que es malo, que hace lo que se le da la gana. Pero ella se propuso en su corazón a pedirle justicia a este hombre que era injusto. Y Dios lo puso como un ejemplo para nosotros. Si esta mujer se acercó a alguien que no es justo,
que no teme a Dios, a pedirle justicia, y este hombre, siendo como era, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios no te va a hacer justicia? A nuestro clamor y a nuestro pedido en oración. Amén. Entonces, tenemos que aprender a identificar quién tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Y la autoridad se la dio al Hijo, nadie más. Por eso es que oramos en el nombre de Cristo. Tú no puedes orar en el nombre de otra persona. Si yo le pido a un santo, ¿me podrá ayudar? No me va a poder ayudar. Pero la Biblia me enseña en 1 Corintios que un demonio se va a poner atrás de ese lugar. Y quizás me haga el milagro, pero ya no es Dios. ¿Para qué? Para confundir, para distraer. Porque Satanás lo que quiere es confundir al mundo. Y trata de hacer todo lo posible para que el hombre no se acerque a Dios. Que no se acerque a Cristo. Porque Él sabe que en Él está la vida. En Cristo está la solución. En Cristo está la respuesta. Pero Él va a distraernos. Va a tratar de sacar nuestro enfoque. Distraernos para que no miremos a Él. Ya esto lo hemos mencionado muchas veces, pero lo voy a volver a mencionar. En la India, las vacas y las ratas son adoradas. Las adoran. ¿Y saben por qué las adoran? Porque hacen milagros. ¿Pero quién hace el milagro ahí? ¿Dios? No. Satanás. ¿Para qué? Para tener engañado al ser humano. El enemigo no quiere que nosotros escuchemos esta verdad y que entendamos por qué debemos honrar a Cristo, por qué debemos honrar a Dios. Jesús tiene la autoridad en el cielo y sobre la tierra. Él dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Y la palabra potestad significa poder, dominio, autoridad, gobierno. Eso es lo que significa la palabra potestad. Todo poder, todo dominio, toda autoridad, todo gobierno me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta que si estás con Cristo no necesitas vara? Amén. Amén. Lo tenemos todo en Él. Él es el que tiene el poder y la autoridad. Entonces Jesús dijo Él acerca de sí mismo esto. Pero ¿qué comprendieron aquellos que conocieron a Jesucristo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo reconoció por obra del Espíritu Santo, por el Padre que se lo reveló, pero dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué significa que Él sea el Cristo? Significa que tú eres el que Dios ha enviado para solucionar el problema de la humanidad. Tú eres quien Dios envió para solucionar mi problema. Tú eres la respuesta que viene de Dios para mi problema. Eso es lo que significa tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque estaba profetizado en la Biblia, en la palabra, que Él iba a venir, que Cristo iba a venir. Los judíos, ¿qué esperaban? Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban a alguien que los liberte de la opresión romana. Ellos pensaban que su problema, los judíos pensaban que el problema que ellos tenían es que Roma, es que la opresión de Roma. Ellos habían pasado por 4 avasallamientos, los egipcios, los caldeos asirios, los romanos, los griegos y luego los romanos, ¿verdad? Los griegos y luego los romanos. Entonces ellos pensaban que el problema que ellos tenían era un problema de afuera. No, lo que pasa es que todo está así porque este gobierno que nos oprime y el otro que también nos oprimió. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado así? Hemos pensado así, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, cuando ellos esperaban a Cristo, ellos esperaban a alguien que los liberte de la opresión romana.
Ellos pensaban, en su mirada había un Cristo que los libertara, pero Jesús no les habló de eso. Jesús no calzaba, no se ajustaba al Cristo que ellos tenían en mente. No se ajustaba. ¿Por qué no se ajustaba? Porque no era lo que ellos estaban esperando. Porque ellos creían que tenían un problema y creían que la respuesta a ese problema era un libertador. Por eso es que hubieron varias sublevaciones. Pero ¿qué dice Marcos 7? Y vamos ahí. Marcos 7, 21. Me voy a salir un ratito solamente para este pasaje. Al 23. ¿De dónde viene el problema? Porque de acuerdo a lo que ellos pensaban que el problema que tenían era externo. Pero el problema que ellos tenían no era externo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿verdad? Hasta el 23, Joey. Entonces, ¿de dónde sale? Del corazón, dice. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿ellos qué pensaban? No, eso lo soluciono yo. Eso lo solucionamos nosotros. Mi problema es afuera. Pero Jesús vino a hablarles de un problema interno. Y el libertador venía a librarlos de esa clase de problema. Porque este es el verdadero problema del hombre. El problema del hombre no es el trabajo, no es el lugar donde estás, no es el barrio, no es el gobierno. El problema del hombre está dentro del hombre. Y el libertador que ellos necesitaban era un libertador que los liberte de ellos, de uno mismo. Pero ellos no lo entendieron así. Por eso es que Jesús no calzaba dentro de lo que ellos esperaban, pensaban. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Él lo entendió. Él pudo entender. Tomás, cuando vio las cicatrices sobre el costado de Jesús y sus manos, le dijo: mi Señor y mi Dios. ¿Por qué? Porque se acordó del Salmo 22. En el Salmo 22 vemos cuando la Biblia habla acerca de, y lo hemos leído hace un rato, de los huecos que tuvo Jesús producto de los clavos en las manos y en los pies. Inmediatamente lo que hizo Tomás fue relacionarlo, porque él dijo: si yo no viera su costado, hasta ese momento no le había sido revelado, pero cuando lo vio le dijo: mi Señor, mi Señor y mi Dios, dice en la versión 95, ¿verdad? En la versión 60 dice: mi Dios, Dios mío y Señor mío. Ahí él lo pudo entender, quién es Cristo, y pudo entender por qué murió, por qué tuvo que pasar todo lo que pasó. Porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, el hombre, su mal comportamiento merece la muerte, merece que ese hombre sea muerto, separado eternamente. Pero Cristo vino a reemplazarnos. Pablo, de ser un perseguidor y un calumniador de Jesús, él cambió completamente después de su encuentro con el Señor, cuando lo vio, cuando lo conoció, cuando Jesús se le presentó. Pero cuando los judíos y los sacerdotes del templo, los que crucificaron a Jesús, presenciaron el terremoto, y los soldados que estaban ahí, ellos confesaron: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Vamos ahí, vamos a Mateo 27, versos 51 al 54. Está hablando cuando Jesús está en la cruz, después que muere físicamente. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, dice. La tierra tembló, las rocas se partieron. Verso 52. Los sepulcros, dice, se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice. Y después que Él resucitó, salieron, dice. No dice salir, dice salieron. Después que Cristo resucitó, dice, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad
y aparecieron a muchos. ¿De quiénes está hablando? De los santos que resucitaron con Él, los que esperaron en Él. El centurión y los que estaban con Él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ellos pudieron conocer quién era Cristo. Ellos pudieron verlo. Pero en nuestro tiempo, hoy día, siglo XX o siglo XXI, ¿cómo puedes encontrar a Jesús? Y la Biblia nos enseña que hay una sola forma de encontrar a Jesús, y es por medio de la fe. Diga conmigo, fe. Y es aceptando a Jesús para que Él pueda reinar sobre ti y dirigirte como el Rey y el Señor de tu vida. Lo hemos leído cuando dice: mas a todos los que lo recibieron, así es, a quienes creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo el hombre puede encontrarse con Dios? Aceptando de todo corazón a Jesús en el corazón, valga la redundancia. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando esto comienza a ocurrir, cuando la persona se encuentra verdaderamente con Cristo en su vida, los milagros comienzan a ocurrir, las señales y los prodigios comienzan a levantarse. Y nosotros podemos verlo esto graficado en las bodas del Caná, cuando la madre de Jesús dijo en Juan 2:5, ¿no? Dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Porque ella entendía que Él es la respuesta para el hombre, que Jesús es la respuesta de Dios para el problema de la humanidad. Y dice en el texto, en el verso 6 de Juan 2, dice que habían ahí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas, dice, cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Así como Él hizo en las bodas del Caná, que comenzó a cambiar las cosas. Y la gente, muchos te ven y no pueden saber, como el maestro de sala o el encargado de probar el vino. Él no sabe de dónde viene. Mucha gente, cuando se encuentra con Cristo, el Señor comienza a hacer cambios. Y la gente dice: oye, qué bien que lo estás haciendo. Me da gusto cómo estás avanzando. Me da gusto cómo estás progresando. Me da gusto las cosas que están ocurriendo en tu vida. Pero no saben que Jesús ya está en tu vida. Y cuando Jesús está en la vida de esa persona, absolutamente nada ni nadie puede cambiar lo que Él ha determinado, lo que Él va a hacer. Porque Él tiene un plan.